Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. En esta ocasión vamos a aprender a preparar garrapiñadas. Vamos a estar haciendo unas garrapiñadas de girasol, una receta como siempre muy fácil. Se las voy a explicar de manera muy clara para que todos en casa se animen a prepararlas. Quedan unas garrapiñadas muy suaves, súper sabrosas, así que vamos directo a esta receta, así las aprenden a preparar. Ahora sí, vamos a arrancar nuestra receta. Vamos a tomar una olla. Acá pueden usar la olla que ustedes tengan en casa. Yo lo voy a hacer con una olla común para que todos vean que con cualquier olla que tengamos en casa podemos realizar estas garrapiñadas y no es necesario tener una olla de cobre. Así que en esta olla vamos a poner 120 gramos de azúcar y a esto le vamos a agregar 90 mililitros de agua y un chorrito de esencia de vainilla. Y a todo esto lo vamos a llevar a cocinar a un fuego medio hasta que tenga un punto de ebullición. Estoy muy contenta de compartir con ustedes mi receta de garrapiñadas de girasol, no solo porque está súper probada, que sale muy bien, sino para incentivar a todos aquellos que tengan ganas de emprender algo nuevo, ¿por qué no? En estas fiestas dedicarse a hacer garrapiñadas. Es una muy buena fuente de ingresos y además de hacer estas garrapiñadas de girasol, en el canal tienen unas garrapiñadas de maní que salen muy bien, al igual que un turrón de maní crocante y otro video que subí hace poquito de turrón navideño. Todos son muy fáciles de realizar y pueden ser una muy buena fuente de ingresos para estas fiestas. O por qué no, agasajar a nuestra familia en las fiestas también con estas riquísimas preparaciones. Antes de continuar con la receta quiero hacer una aclaración. En este momento tengan mucho cuidado de que no haya ningún chico cerca que pueda llegar a tirar la olla. Las quemaduras con caramelo son muy dolorosas, así que por favor, si hay chicos cerca, tengan muchísimo cuidado y ustedes también tengan mucho cuidado de no quemarse con el caramelo. Ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar con la receta. Una vez que consigamos que esto llegue a su punto de ebullición, lo vamos a dejar cocinando por alrededor de unos 3 a unos 4 minutitos antes de agregar el girasol. Ahora sí, una vez que ya hayan pasado entre unos 3 y unos 4 minutitos, le vamos a agregar las pepitas de girasol. Así como las que se ven acá en la imagen, estas son las pepitas, se las vamos a agregar. Y ahora sí, quiero que se queden al lado de la olla, que no se vayan, que estén bien atentos. Vamos a empezar a revolver esto todo muy bien. Acá si quieren pueden utilizar una cuchara de madera, yo lo hago con esta cuchara siempre, no me quemo, así que quédense tranquilos. Si quieren también pueden usar un guante porque van a empezar a sentir un poquitito de calor a medida que vaya avanzando la cocción. Ya agregamos las pepitas de girasol y vamos a seguir batiendo esto tranquilamente. Van a ir empezando a ver que el líquido que teníamos va a empezar a consumirse. Si no querés perderte ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, de esas recetas fáciles y ricas, no olviden de suscribirse y activar la campanita, así cuando subo una receta nueva les llega la notificación. Y si les gusta este video, los invito a que le den un me gusta, que lo compartan y que me dejen abajo en los comentarios qué les pareció esta receta. Vamos a seguir batiendo cada tanto y en este momento estén atentos porque el agua va a empezar a consumirse, va a dejar de haber líquido en nuestra preparación. De este momento en adelante no dejen de batir en ningún momento, porque ¿qué va a pasar? Ya conseguimos que el líquido que nosotros teníamos en la olla se haya ido. Bueno,
Ahora todo este azúcar que ustedes van a ver que queda en la olla va a empezar a formarse un caramelo. ¿Y nosotros qué queremos? Que este caramelo quede bien pegado en nuestras pepitas de girasol. Así que cuanto más lo movamos, más vamos a ir haciendo que nuestro caramelo se pegue en nuestras pepitas de girasol. Lo que me gusta de las garrapiñadas de girasol es que cualquier persona las puede consumir. Con esto me refiero que quedan unas garrapiñadas suaves para nuestros dientes, o sea, nos cuidan los dientes. El punto en el que nuestras garrapiñadas estén listas va a ser cuando este caramelo se torne dorado. El dorado de sus garrapiñadas cada uno se lo va a dar a su gusto. A mí me gusta que queden bastante doraditas sin llegar a quemar nuestra garrapiñada. Tengan cuidado porque si no el caramelo de nuestras garrapiñadas se puede quemar. Si tienen miedo y es la primera vez que lo van a hacer, pueden bajar si quieren un poquitito el fuego para que este proceso sea un poquitito más lento. Una vez que tengamos el color dorado que nosotros queríamos en las garrapiñadas, vamos a apagar el fuego y vamos a seguir revolviendo esto un ratitito más. Fíjense que al seguir revolviendo la olla, aun cuando ya estaba apagado el fuego, lo que hice es que todo el azúcar se pegue en la garrapiñada. Ven que acá en el fondo de la olla no queda nada de caramelo, no queda nada de azúcar pegada. Y para enfriarlas es tan simple como tomamos una asadera que sea amplia y vamos a poner todas nuestras garrapiñadas adentro de la asadera, que queden bastante separaditas, que no quede un colchón muy grueso, digamos, de garrapiñadas, y las vamos a dejar ahí tranquilitas que se enfríen solas. Y ahora sí, la pregunta del millón: ¿cómo vamos a limpiar esta olla? Vamos a ir echándole agua casi hasta el borde y adentro de la olla vamos a poner la cuchara o las cucharas que hayan utilizado y lo vamos a dejar así, que solita se va a limpiar. Después le pasan una esponja con un poquito de detergente y ya está lista y limpita, impecable nuestra olla para usarla en lo que necesitemos. Y así de fácil ya tenemos nuestras garrapiñadas listas. Vieron que era una receta muy simple que cualquiera se puede animar a prepararlas. Así que nada, anímense, prepárenlas y después me cuentan si les gustaron o no. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chao, chao.